Miles de esas personas que llegan a la frontera con Estados Unidos y México justamente pasan por la selva de El Darién. Pero ¿qué ha pasado en estas primeras semanas del nuevo gobierno que lidera el presidente José Raúl Mulino ante las acciones que se han adoptado también y las reuniones con Estados Unidos? El comisionado Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Frontera, nos acompaña en esta oportunidad. Comisionado, un placer tenerle con nosotros y hacer un poco de balance. Escuchábamos también al presidente referirse al tema ayer en ese conversatorio. Más adelante vamos a compartir parte de lo que este tema puntual señaló. Pero ¿cuál es el balance que podemos hacer después de, primero, esa primera visita que hizo el presidente y las medidas que se han venido adoptando de cerrar algunas trochas en El Darién? Sí, ante todo, Catalia, buenos días. Bienvenido, público panameño, vecinos de Panamá. Claro que sí. Ante el cambio de gobierno, nosotros iniciamos y relanzamos la campaña Darién. Esta campaña inició con la operación Duovari, que en lengua en verá significa protectora de la naturaleza de las personas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Esta campaña tiene tres ejes importantes. Uno es atacar al crimen organizado, degradar sus capacidades de movilizar migrantes de manera ilegal hacia Panamá. Y no solamente migrantes, el crimen organizado está ligado contra factores de inestabilidad como lo es el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y toda esta actividad ilícita. Nosotros estamos decididamente enfrentándolo en apoyo del Ministerio Público y del Servicio Nacional Naval. De igual manera tenemos el segundo punto, que es lo que más llama la atención, que es obstaculizar los pasos que fueron utilizados anteriormente en los flujos migratorios masivos de hace más de 5 años. Recuerda el flujo de los cubanos, recuerda el flujo de los haitianos que entraron directamente a comunidades como lo fueron de Puerto Valdía, Armila y comunidades en el sector Caribe. Eso lo estamos obstaculizando. ¿Para qué? Para que la migración se aleje de nuestras comunidades, porque nosotros entendemos el efecto negativo que hay de la migración en las comunidades. Estas son imágenes más recientes, las más recientes del trabajo que ustedes están realizando allá. ¿Cuánto ha disminuido o ha aumentado el movimiento ante los anuncios de un posible cierre o inicio de un proceso de repatriación? Bien, Catalia, nosotros llevamos un análisis diario del fenómeno migratorio. Si tú me preguntas hoy, yo te puedo decir que tenemos menos 10.920 migrantes pasando por el país, comparado con el año pasado, que era un año referente, porque fue un año que batió todos los récords en cifras migratorias. Pero yo te puedo decir que el fenómeno migratorio es mucho más amplio que eso, es un fenómeno global. Yo pongo mis ojos en la situación en Venezuela. Sí. Tenemos unas elecciones a final de mes y yo creo que eso es un factor determinante, ya que Venezuela es el país que más produce migrantes ahora mismo. ¿Más del 60% es, comisionado? Más del 60%, y le puedo decir también, no solamente lo que va a pasar en Venezuela, sino las elecciones en noviembre de Estados Unidos, el cambio de postura, el cambio de política migratoria, que es lo que va a incidir directamente en el ánimo del migrante de querer ingresar a Estados Unidos. Esos son los factores que nosotros miramos ahora mismo, Castalí. También la situación de inestabilidad de seguridad en Ecuador, la situación de inestabilidad de seguridad en Haití, que son los países que están generando más migrantes, y es donde nosotros vemos. Al final, estamos creando nosotros las medidas de seguridad, como los obstáculos, como es la barrera de concertinas que hay, pero tiene un efecto para cuidar a nuestras poblaciones, no para demeritar que usen la ruta. La ruta, hemos abierto un corredor humanitario para que el migrante pase, pero lo que yo quiero es que ese fenómeno negativo, ese efecto negativo no llegue a mis comunidades. Sí, lo hemos planteado y el recorrido y las veces que lo hemos entrevistado. Claro que los panameños decimos, bueno, el gobierno ha atendido esta crisis humanitaria de la mejor forma. Y si comparamos cómo son atendidos los migrantes en Panamá en comparación a otros países, caramba, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para poder minorizar el impacto sobre esta crisis humanitaria. Voy a compartir parte de lo que sobre el tema dijo ayer el presidente de la República, José Raúl Mulino, al referirse a la forma en que Panamá no solamente atiende el problema aquí, sino también el esfuerzo internacional que será también a través de la Cancillería. En 15 días de gobierno, ningún secretario de Estado ha recibido a un ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Nadie, nunca. Y mucho menos la cena que tuvo con esos 15 personajes de la vida política de los Estados Unidos y muy influyentes. Muchos de ellos antes, durante y después del gobierno del presidente Biden. Creo que eso es un estímulo. Yo estoy de acuerdo que no creo que esos 6 millones, por supuesto, ni los 10 de que habla el acuerdo van a significar la solución al problema. Para nada. Se va a requerir mucho más dinero. Espero tener cuanto antes el anuncio del primer transporte, de la primera repatriación
aérea que se va a hacer a través de nuestro territorio. Veo con mucha simpatía que Costa Rica esté interesada en suscribir un acuerdo similar con Estados Unidos. Sé que ustedes apenas están coordinando, se están alineando, estamos tratando de confirmar también con cuántos recursos económicos vamos a contar para hacer ese proceso. Pero ese proceso, ¿es voluntario o es obligatorio? Bien, ante todo, dándole el soporte a las versiones del señor presidente, la atención del fenómeno migratorio tiene varias líneas de esfuerzo. La línea de esfuerzo diplomática es muy importante, la línea de fuerza política y lo que estamos haciendo nosotros. Todo este proceso se va a llevar de la mano del respeto a los derechos humanos, de mano del Servicio Nacional de Migración, que tienen el esfuerzo principal en este proceso de repatriación o de expulsión del país. Pero lo más importante, Castalia, que esto es que nosotros podamos identificar a quiénes son los que están entrando, que son los primeros candidatos en salir en este flujo migratorio, porque son personas de interés, ya que tengan antecedentes criminales o que estén vinculadas a redes terroristas internacional, que es para nosotros la prioridad, que es lo que la razón de nosotros de estar controlando este movimiento migratorio que entra por Panamá. Hace unas semanas, cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes justamente allá en ese campamento, y que habían poco más de 1,000, tomando en cuenta que hubo momentos que estuvieron 5,000 personas y 3,000 llegando por día. No me lo imaginaba cómo sería eso, pero todos llegan en condiciones de no tener un documento. ¿Cómo manejan ustedes? Porque todos llegan o reportando que en efecto no tienen un documento para ir a Estados Unidos, que son la mayoría, pero muchos llegan sin siquiera un registro. O sea, bueno, en Panamá, ¿cómo hacen para poder determinar que Jorge Gobea realmente es Jorge Gobea que se está presentando ante un puesto de control? Parte de las acciones que se están reforzando y se están implementando es que todo el migrante que ingrese a Panamá, y que esto es un trabajo que estamos haciendo, que tenemos que también reforzar con Colombia, venga con una identificación, ya sea oficial o un pasaporte, una cédula de identificación de sus países, para nosotros poder tener claridad en la persona que está entrando. Nosotros dependemos mucho de nuestros perfiladores, porque los perfiladores son aquellos que van a poder lograr identificar este tipo de personas especiales que están entrando o de interés para nosotros. Es bien difícil, es un trabajo, porque nosotros con nuestras capacidades instaladas en los diferentes puntos podemos filtrar biométricamente y con los diferentes bases de datos alrededor del 1% de lo que entra. Y con ese 1%, al día de hoy nosotros hemos captado 19 personas de interés que han intentado ingresar en el flujo migratorio y tienen antecedentes penales, tienen vínculos terroristas o pertenecieron a un grupo terrorista. Entonces, este es el trabajo. Es difícil detener un flujo migratorio y decirle a una persona que sale el Darién, no, tú no tienes cédula, tienes que regresar. Es prácticamente imposible. Es violatorio de los derechos humanos, y nosotros lo que hacemos es registrarlo, buscar la información biométrica que podamos tener, cruzarlo en las bases de datos que tenemos y que siga el flujo migratorio. De igual manera, él va a seguir siendo verificado durante las diferentes fronteras que él va a cruzar, y ya tenemos una información por lo menos que él ingresó a Panamá. ¿Por qué fue necesario cerrar algunas trochas? Se hicieron virales, incluso escuchamos a dirigentes comunitarios en Colombia, el lado colombiano, reprochar la medida, pero ¿por qué razón se tuvieron y cuántos pasos adicionales a esta gran carretera? Porque prácticamente, comisionado, cuando uno ve esas imágenes de los cientos caminando por esa gran trocha, una carretera prácticamente, ¿cuántos, además de esa gran trocha, cuántos pasos podría haber aproximadamente? Castalia, estas son acciones que han sido estudiadas en el terreno. Esto es una acción progresiva. Nosotros, esta es la primera fase, esperamos 2 y 3 fases más. ¿Por qué nosotros hemos cerrado esos caminos que eran utilizados anteriormente por la migración? Porque eran caminos que llevaban migrantes directamente a las comunidades. Estas comunidades abrían campamentos clandestinos donde hay prostitución, venta de droga, donde hay explotación, donde le venden la comida y el alimento a los migrantes a precios exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que crea la migración? El flujo migratorio distorsiona la vida y el tejido social de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Alejando ese fenómeno de nuestras comunidades para nosotros tener el flujo controlado y que las comunidades no se vean tentadas a estar realizando actividades ilícitas con el migrante. Entonces, esa es la razón de ser. También evitamos la contaminación. Ya sabemos que hay áreas impactadas. Los estudios que han hecho el Ministerio de Medio Ambiente aquí en Panamá sabe la cantidad y las áreas. Lo que nosotros estamos buscando es que nuestra contaminación de nuestro principal pulmón no aumente, no hay una dispersión de la contaminación
por más lugares, entonces nosotros podamos tener concentrado y nuestros esfuerzos sean concentrados de igual manera. ¿El número de niños llegando solos a los puestos de control de Senafrón ha disminuido? Bueno, así como ha disminuido el movimiento migratorio, siempre encontramos menores no acompañados que quizás lleguen primero que los padres porque los padres tienen una lesión. Nosotros tenemos un seguimiento permanente de eso. Identificar a estos menores es una prioridad por toda la situación de explotación, de tratas, y eso para nosotros es una tarea importante. Menor que es encontrado en el flujo y que no está acompañado, después de orden del CENIAS, del Ministerio Público, se le da un seguimiento para después entregarlo a sus padres. ¿Hay niños que se han quedado acá en Panamá? Hay casos que se han quedado en Panamá porque los padres murieron en la trocha, ambos padres. Los hemos encontrado nosotros, los ponemos orden en las autoridades competentes. Niños, el flujo migratorio tiene más de 13 años. Niños que han tenido más de 5 años en estas condiciones es una realidad. Muchos que quedan huérfanos en la trocha y es el deber de nosotros como Estado darle ese seguimiento, acompañamiento, porque no tienen padres donde regresar, no tienen familia, no hay quien los reclame. Pero bien, la responsabilidad del Senafrón, claro está que la crisis migratoria ha obligado no solamente al Senafrón, sino también al propio gobierno a poder centrar la atención en poder resolver una crisis que involucra a varios países, pero también ustedes tienen otras responsabilidades y tiene que ver con el tráfico de drogas y el tema de otros delitos que se reportan también en fronteras como Costa Rica. ¿Qué balance pudiésemos hacer de estos últimos meses, comisionado? Catalina, importante, el fenómeno migratorio en realidad es una situación de seguridad nacional. Nosotros como institución de seguridad ponemos nuestro esfuerzo. Es una situación que requiere un concurso de varias instituciones y así lo estamos atendiendo. Nosotros no podemos descuidar nuestra razón principal, que es nuestras comunidades, nuestros indígenas, nuestras comunidades que están en el Darién, en las áreas fronterizas, porque al final ellos son los que se quedan. Los afectados de todo lo que está pasando son esas comunidades. Ellos son mi esfuerzo principal y son la razón de ser del Servicio Nacional de Fronteras, que nuestras comunidades sean saludables y nosotros evitar que el crimen organizado y esta actividad que viene con el flujo migratorio afecte a nuestras comunidades. Las fronteras con Costa Rica también, nosotros tenemos un ojo puesto directamente a la situación de inseguridad que hay en Costa Rica. Sabemos los fenómenos del crimen organizado que están arraigados en la comunidad costarricense, producto quizás del éxito de nosotros como instituciones de seguridad, que las líneas de narcotráfico han aumentado y han cambiado de ruta. Eso es una realidad y Costa Rica tiene un problema grande. Nosotros estamos cooperando con ellos, tenemos mecanismos de intercambio de información 24/7, donde nosotros tratamos de colaborar con ellos y de que ellos colaboren con las situaciones de robo de vehículos, tráfico, contrabando, y nosotros estamos tratando de ser lo más efectivo en ese sector. Hubo una situación, y perdone que le cambie radicalmente el tema, pero que no puedo desaprovechar la oportunidad. La semana pasada se reportó el intento de un rapto de un menor, pero un rapto con arma de fuego en mano, ingresaron a una casa y se llevaron a un menor de meses que luego fue abandonado. No es común un hecho como este. ¿Se tiene información de qué pudo haber pasado en este caso? Eso fue en el sector de Platanilla, en el sector de Tortín. Nosotros tenemos una investigación abierta en apoyo al Ministerio Público. Ellos están develando qué es lo que pasó aquí. Al final, estos casos que no son usuales, en principalmente comunidades que son muy tranquilas, nosotros le ponemos especial atención, pero siempre hay un trazo de actividad ilícita de algún familiar, de algún pariente, y esa es la línea que nosotros estamos investigando, apoyando al Ministerio Público en esta investigación. ¿Qué mensaje envía sobre todo a las poblaciones en Darién? Nosotros sabemos que históricamente lo que fue en su momento la Policía de Frontera, ahora el Servicio Nacional de Frontera, representa de alguna manera una presencia de Estado. Y sabemos que ustedes tienen que suplir incluso necesidades que no les corresponden, incluso hasta llevar agua potable a comunidades, o atender una emergencia médica, o trasladar a un enfermo que tenga que trasladarse urgentemente, o traer a un anciano abandonado a buscar un albergue. De todo eso es el Senafrón en el Darién. La gente reclama mayor presencia de Estado y siente que de alguna manera, tristemente, yo sé que este comentario que yo he hecho ha ocasionado molestias en organismos internacionales, incluyendo a la Iglesia Católica, y yo respeto la posición de la Iglesia, pero es cierto que da tristeza que muchos de nuestros pueblos dependan ahora del ingreso que genera esta crisis y esta explotación a seres humanos que salen huyendo de sus países por tantas necesidades. O sea, ¿qué podemos esperar
del Senafrón y también del esfuerzo que se haga para tener mayor presencia de Estado y buscar el desarrollo de esta región? Bueno, Catalia, la razón de ser del Servicio Nacional de Frontera es cumplir objetivos estratégicos de la nación y así lo vamos a seguir haciendo. El Servicio Nacional de Frontera nace del sufrimiento de nuestras comunidades y lo entiende, y nosotros vamos a seguir atendiendo y creando los espacios para que el Estado llegue y se asimente en estas comunidades, que le lleve la solución que le corresponde. Cuando ellos no estén, nosotros vamos a estar como su Servicio Nacional de Frontera, llevándole la salud, llevándole la educación y la seguridad, que es lo que necesita, que esos son los tres elementos más importantes para que se desarrollen las comunidades y nosotros aportar al desarrollo económico de estas comunidades que tienen mucho potencial, pero quizás no han visto la oportunidad. Ese es el trabajo del Servicio Nacional de Frontera y le pedimos a nuestros indígenas, a nuestros colonos que se mantienen en las áreas fronterizas, que las actividades ilícitas no lo van a llevar a ningún lado. Sé que son tentadoras, nosotros estamos ahí conviviendo con ellos y sabemos la realidad. Entiéndase que el crimen organizado no les va a dar un futuro a las provincias fronterizas, a las áreas fronterizas. Nosotros como Servicio Nacional de Frontera y en apoyo al Ministerio Público, a las otras instituciones del Estado, vamos a seguir trabajando y llevando al desarrollo que necesitan. Quiero agradecerle a Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Frontera, esta mañana con nosotros. Estaremos pendientes de las próximas decisiones y el inicio de estos procesos que ha anunciado precisamente el presidente de la República.